A las 12:43 de la madrugada del 23 de marzo de 2023, una cámara de seguridad instalada en el complejo arqueológico de Teotihuacán registró algo que los guardias nocturnos describirían después como imposible. En la pantalla parpadeante, una figura se movía entre las sombras de la pirámide de la luna en un área donde nadie debería estar a esa hora. Pero no fue el movimiento lo que heló la sangre de quien monitoreaba las cámaras esa noche. Fue lo que sucedió después, cuando esa figura desapareció frente al lente, dejando atrás solo un resplandor que la ciencia aún no puede explicar. Teotihuacán no es solo un destino turístico. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las piedras milenarias guardan secretos que nuestros antepasados decidieron enterrar junto con sus muertos. Durante décadas, arqueólogos, historiadores y científicos han intentado descifrar los misterios de esta ciudad fantasma que alguna vez albergó a más de 150,000 personas. Pero hay cosas que ocurren en Teotihuacán que no aparecen en los libros de historia, cosas que solo conocen quienes trabajan allí cuando el sol se oculta y los turistas se marchan. Cosas que nunca debieron ser grabadas. La historia que estás por escuchar no apareció en las noticias. No fue investigada oficialmente. Los registros fueron clasificados, las grabaciones desaparecieron de los archivos principales y a los testigos se les pidió silencio. Pero en ecos del silencio, hemos conseguido acceso a testimonios exclusivos, documentos filtrados y, lo más importante, fragmentos de esa grabación que cambió para siempre la forma en que entendemos lo que realmente sucede en Teotihuacán cuando la medianoche envuelve las pirámides. Si decides quedarte con nosotros, prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Y si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque lo que descubrimos después de investigar este caso durante meses podría revelar secretos que han estado ocultos por más de 1500 años. Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero después de lo que verás aquí, quizás el nombre debería ser otro, el lugar donde los dioses nunca se fueron. Para entender lo que sucedió esa madrugada de marzo, primero debemos retroceder al momento en que el complejo arqueológico decidió modernizar su sistema de seguridad. Corría el año 2022. Y después de varios incidentes de vandalismo y saqueo en zonas restringidas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aprobó la instalación de cámaras de alta definición con visión nocturna en puntos estratégicos del sitio. 27 cámaras distribuidas a lo largo de más de 80 hectáreas, todas conectadas a un centro de monitoreo donde 3 guardias se turnaban para vigilar las pantallas durante las noches. El complejo cierra sus puertas a las 5 de la tarde. A partir de ese momento, Teotihuacán pertenece solo a sus guardianes nocturnos y a lo que sea que habite entre sus estructuras milenarias. Los guardias veteranos, aquellos que llevan años trabajando allí, tienen reglas no escritas. Nunca camines solo por la calzada de los muertos después de medianoche. No mires fijamente hacia la cima de la pirámide del sol cuando escuches susurros. Y sobre todo, si ves luces extrañas flotando entre las ruinas, actúa como si no las hubieras visto. Ramiro Contreras llevaba 11 años como jefe de seguridad nocturna. Un hombre de 52 años, exmilitar, con una reputación intachable y un escepticismo absoluto hacia lo paranormal. Para él, los cuentos de fantasmas y apariciones eran producto de la imaginación de guardias novatos, asustados por los sonidos naturales de un sitio antiguo, hasta la noche del 23 de marzo.
Esa noche, Ramiro estaba de turno en el centro de monitoreo junto con dos guardias más jóvenes, Daniel Morales, de 28 años, quien llevaba apenas 6 meses en el trabajo, y Patricia Ruiz, de 35, una mujer seria que había estudiado arqueología antes de dedicarse a la seguridad privada. La temperatura había bajado considerablemente esa madrugada. Un frente frío inusual para la época había traído vientos helados que silbaban entre las estructuras antiguas, creando ecos que resonaban como voces apagadas. En el monitor número 17, que cubría el ángulo noreste de la pirámide de la Luna, todo parecía normal. Las piedras milenarias brillaban bajo la luz de la luna casi llena, proyectando sombras alargadas que danzaban con el viento. Patricia revisaba rutinariamente cada pantalla, tomando nota en la bitácora cada media hora según el protocolo establecido. Fue Daniel quien primero notó el movimiento. Las 12:43 de la madrugada. Monitor 17. Al principio pensó que era un coyote o un perro callejero, animales que ocasionalmente se aventuraban entre las ruinas buscando comida dejada por los turistas. Pero cuando enfocó su atención en la pantalla, su expresión cambió. No era un animal, era una figura humana, claramente definida, caminando lentamente por una zona completamente restringida, un área donde incluso durante el día los turistas no tienen acceso. Ramiro se acercó al monitor, ajustándose los lentes. La figura vestía lo que parecía ser una túnica o manto largo que ondeaba con el viento. Se movía con pasos medidos, deliberados, como si conociera perfectamente el terreno. Patricia ya estaba marcando el código de emergencia en el radio, alertando a las patrullas móviles que recorrían el perímetro exterior. Pero antes de que pudiera completar el mensaje, algo extraordinario sucedió en la pantalla. La figura se detuvo frente a lo que los arqueólogos llaman el altar central, una plataforma elevada donde se cree que los antiguos teotihuacanos realizaban ceremonias religiosas. Durante 5 segundos, que parecieron eternos, la figura permaneció inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. A pesar de la distancia y la resolución de la imagen, los 3 guardias sintieron lo mismo. Esa persona, o lo que fuera, sabía exactamente dónde estaba ubicada la cámara y no le importaba ser vista. Entonces levantó los brazos hacia el cielo. Y sucedió. Un resplandor comenzó a emanar del suelo alrededor de la figura, como si las mismas piedras antiguas estuvieran iluminándose desde su interior. No era el reflejo de una linterna ni el destello de un teléfono móvil. Era una luminiscencia constante, pulsante, que crecía en intensidad con cada segundo. Patricia susurró una palabra que Ramiro nunca había escuchado de ella. Imposible. Daniel, con las manos temblando, intentó hacer zoom en la imagen, pero justo en ese momento, todas las luces del centro de monitoreo parpadearon. Los sistemas eléctricos emitieron un zumbido agudo, y por un instante que pareció congelarse en el tiempo, todas las pantallas mostraron solo estática. Cuando los monitores volvieron a la normalidad, apenas 3 segundos después, la figura había desaparecido. No había corrido, no se había alejado caminando, simplemente ya no estaba allí. Pero en el lugar exacto donde había estado parada, el suelo brillaba con un tenue resplandor azulado que las cámaras seguían captando. Un resplandor que, según los análisis técnicos posteriores, no debería ser visible en el espectro de luz que esas cámaras podían registrar. Ramiro ordenó un código rojo inmediatamente. En cuestión de minutos, 4 patrullas con perros rastreadores convergieron hacia la pirámide de la Luna. Los guardias armados con linternas de alta potencia peinaron cada centímetro del área donde la figura había sido vista. Revisaron detrás de cada piedra, cada cavidad, cada posible escondite. Los perros,
entrenados para detectar presencia humana, se comportaron de manera extraña al acercarse al altar central. Se detuvieron a varios metros de distancia, gimiendo y negándose a avanzar, algo que sus entrenadores nunca habían presenciado. En el lugar exacto donde la cámara había captado el resplandor, los guardias encontraron algo que no debería estar allí. El suelo estaba caliente, no tibio, sino genuinamente caliente al tacto, como si alguien hubiera aplicado una fuente de calor intensa durante varios minutos. Patricia, quien había bajado personalmente a inspeccionar el sitio, colocó su mano sobre la piedra y la retiró rápidamente. Más tarde describiría la sensación como tocar la superficie de una estufa que acababa de ser apagada. Tomaron la temperatura con un termómetro infrarrojo, 43 grados centígrados, mientras la temperatura ambiente esa noche era de apenas 11 grados. Pero lo más perturbador no fue el calor inexplicable, fue el patrón que descubrieron cuando iluminaron el área con luz ultravioleta, siguiendo un protocolo que Patricia sugirió recordando sus días como estudiante de arqueología. Bajo la luz UV, aparecieron marcas en el suelo que no eran visibles a simple vista. Símbolos, glifos, que Patricia reconoció inmediatamente como similares a la escritura teotihuacana, pero dispuestos en una configuración que ella nunca había visto en ningún texto arqueológico. Y lo más inquietante, esas marcas brillaban con una intensidad que sugería que habían sido trazadas recientemente, aunque nadie había visto a la figura hacerlo. Ramiro tomó fotografías con su teléfono celular, violando el protocolo que exigía esperar a los investigadores oficiales. Algo en su instinto le decía que esas imágenes podrían desaparecer si esperaba demasiado. No se equivocaba. Cuando el equipo oficial del Instituto Nacional llegó al amanecer, lo primero que hicieron fue confiscar todos los dispositivos electrónicos del personal de seguridad. Las cámaras fueron revisadas, los archivos copiados a discos duros externos que fueron inmediatamente sellados y clasificados. A Ramiro, Patricia y Daniel se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de acciones legales si hablaban públicamente sobre lo sucedido. Pero Ramiro había sido precavido. Antes de entregar su teléfono, había enviado las fotografías a su correo personal y había respaldado las imágenes en una memoria USB que escondió en su casa. Esas fotografías son las que ahora tenemos en Ecos del Silencio, y lo que muestran es tan perturbador como fascinante. Los días siguientes al incidente fueron un torbellino de actividad encubierta. Un equipo especializado llegó de la Ciudad de México, no arqueólogos regulares, sino personas que Patricia identificó como posiblemente pertenecientes a departamentos de seguridad nacional. El área alrededor de la pirámide de la Luna fue acordonada bajo el pretexto de trabajos de restauración urgente. Durante una semana completa, nadie del personal regular tuvo acceso a esa zona. Los turistas fueron redirigidos por rutas alternativas y las cámaras que cubrían el área fueron curiosamente desconectadas para mantenimiento. Daniel, el guardia más joven, no pudo soportar la presión. Una semana después del incidente, renunció sin dar explicaciones. Cuando Ramiro intentó contactarlo, descubrió que Daniel había dejado la ciudad y nadie sabía dónde encontrarlo. Su teléfono estaba desconectado, sus redes sociales eliminadas. Era como si hubiera decidido desaparecer completamente. Patricia continuó trabajando, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer seria y pragmática de antes. Había visto algo esa noche que desafiaba su comprensión científica del mundo, y eso la había transformado. Ramiro, por su parte, comenzó a investigar por su cuenta. Utilizó sus contactos en el instituto para obtener acceso a archivos históricos sobre Teotihuacán, específicamente buscando referencias a incidentes similares.
Lo que descubrió lo dejó helado. No era la primera vez, ni siquiera era la 10ª. Durante los últimos 50 años, había habido al menos 16 reportes documentados de fenómenos inexplicables en Teotihuacán durante horas nocturnas. Luces extrañas, figuras que desaparecían, equipos electrónicos que fallaban sin explicación, y en 3 ocasiones personas que entraron al complejo después del cierre y nunca fueron encontradas. Uno de los casos más perturbadores databa de 1987. Un grupo de arqueólogos estadounidenses había obtenido permiso especial para realizar mediciones nocturnas del campo magnético en la Pirámide del Sol. A las 2 de la madrugada, uno de los investigadores, el doctor Richard Malone, de 42 años, se separó del grupo para tomar lecturas adicionales. Sus colegas escucharon un grito breve, cortado abruptamente. Cuando llegaron corriendo al lugar donde lo habían visto por última vez, no había rastro de él. Las búsquedas exhaustivas durante 3 semanas no arrojaron resultado alguno. El doctor Malone simplemente había desaparecido. El caso fue cerrado como probable caída en alguna cavidad subterránea no descubierta, aunque nunca encontraron su cuerpo ni ninguna evidencia de tal cavidad. Pero había algo más en ese archivo que llamó la atención de Ramiro. Los investigadores que acompañaban a Malone reportaron haber visto un resplandor azulado momentos antes de escuchar el grito. En sus declaraciones oficiales, describieron una luz que parecía surgir del suelo mismo, similar a la aurora boreal, pero concentrada en un área pequeña. Las autoridades descartaron estos testimonios como producto del pánico y la confusión del momento. Ahora, 36 años después, Ramiro sostenía en sus manos fotografías que mostraban exactamente el mismo tipo de resplandor. La conexión era imposible de ignorar. Algo estaba sucediendo en Teotihuacán, algo que había estado ocurriendo durante décadas, quizás durante siglos, y las autoridades lo sabían. La pregunta que atormentaba a Ramiro era, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué era tan peligroso o tan inexplicable que justificaba este nivel de secretismo? La respuesta comenzó a revelarse cuando Patricia le mostró algo que había encontrado en su propia investigación. Mientras revisaba textos antiguos sobre Teotihuacán en la biblioteca del instituto, había tropezado con un documento que técnicamente no debería estar disponible para consulta pública. Era el diario personal de un arqueólogo mexicano llamado Ernesto Velasco, quien había trabajado en las excavaciones de Teotihuacán durante los años 50. En sus notas, Velasco describía lo que él llamaba las noches de los antiguos, fechas específicas a lo largo del año en las que, según leyendas locales que había recopilado, las pirámides se activaban. Velasco había sido ridiculizado por sus colegas cuando sugirió que Teotihuacán era algo más que un sitio religioso o astronómico. Él creía que las pirámides funcionaban como algún tipo de dispositivo, una tecnología que los antiguos teotihuacanos habían dominado y que permitía, en sus palabras, abrir portales entre mundos. Sus teorías fueron consideradas pseudociencia, y su carrera quedó arruinada. Murió en 1963, amargado y olvidado. Pero en su diario había dejado algo crucial, un calendario de las noches de activación basado en alineaciones astronómicas específicas. Patricia había verificado las fechas del calendario de Velasco contra la fecha del incidente que habían presenciado. Coincidencia exacta. El 23 de marzo de 2023 había sido una de esas noches marcadas en el calendario, una fecha en la que, según los cálculos de Velasco, la Luna y Venus alcanzaban una alineación específica con respecto a las pirámides. Y lo más inquietante, la siguiente fecha marcada en ese calendario era dentro de 3 meses.
Ramiro y Patricia tomaron una decisión que podría costarles sus carreras. Estarían presentes en Teotihuacán durante la próxima fecha marcada en el calendario de Velasco, pero no como guardias de seguridad siguiendo protocolos oficiales. Llegarían como investigadores clandestinos, equipados con cámaras propias, instrumentos de medición que Patricia podría conseguir prestados de antiguos compañeros de la universidad, y una determinación férrea de documentar lo que realmente sucedía en ese lugar durante esas noches especiales. Los 3 meses de espera fueron agónicos. Ramiro continuó trabajando sus turnos normales, pero ahora prestaba especial atención a cualquier actividad inusual. Notó un patrón que antes había pasado desapercibido. Aproximadamente una semana antes de cada fecha marcada en el calendario de Velasco, había movimiento extraño en las zonas administrativas del complejo. Personal que él no reconocía entraba a horas irregulares, siempre con credenciales especiales que les daban acceso a áreas restringidas. Vehículos sin identificación llegaban antes del amanecer y se estacionaban cerca de la pirámide del Sol. Patricia, mientras tanto, había establecido contacto con un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México que se especializaba en anomalías electromagnéticas. Sin revelar demasiados detalles, le había consultado sobre posibles explicaciones para campos de calor concentrados y resplandores sin fuente aparente. El físico, intrigado, le había prestado equipo de detección electromagnética de grado profesional, haciéndola prometer que le mostraría cualquier resultado interesante que obtuviera. Pero conforme se acercaba la fecha, junio 21, el solsticio de verano, ambos comenzaron a experimentar algo inquietante: la sensación de ser observados. Ramiro notó que su supervisión directa había aumentado sin razón aparente. Se le asignaron turnos diferentes, se cambió su rutina, y en 2 ocasiones fue llamado a reuniones con superiores que hacían preguntas aparentemente casuales sobre sus actividades fuera del trabajo. Patricia descubrió que su computadora en casa había sido accedida remotamente, algo que solo notó porque tenía software de seguridad instalado que registraba intentos de acceso. Alguien sabía que estaban investigando, o al menos sospechaban. El 20 de junio, un día antes de la fecha marcada, Ramiro recibió una notificación oficial. Había sido asignado a cobertura de un evento especial en otro sitio arqueológico a 3 horas de distancia. Su presencia era obligatoria. El mensaje era claro: no quieren que estés en Teotihuacán mañana por la noche. Patricia recibió un mensaje similar, aunque el pretexto era diferente: un curso de actualización urgente en la Ciudad de México, que comenzaba exactamente a la hora en que el sol se ocultaría el 21 de junio. Fue entonces cuando ambos supieron con certeza que algo grande iba a suceder esa noche, algo que las autoridades querían mantener lejos de ojos curiosos, y eso solo fortaleció su determinación. Ramiro llamó reportándose enfermo, arriesgando su trabajo. Patricia simplemente no se presentó al curso, consciente de las consecuencias que enfrentaría después. A las 8 de la noche del 21 de junio, Ramiro y Patricia se encontraron en un punto acordado a 2 kilómetros del complejo arqueológico. Llevaban mochilas con equipo de grabación, cámaras de acción con visión nocturna, el detector electromagnético, termómetros infrarrojos y provisiones para varias horas. El plan era simple pero riesgoso. Entrarían al complejo por una sección del perímetro que Ramiro conocía tenía vigilancia mínima. Llegarían a la pirámide de la Luna antes de medianoche y documentarían lo que sucediera. El cielo estaba despejado. Una luna casi llena iluminaba el paisaje con una claridad fantasmal. Mientras caminaban entre las sombras de las estructuras antiguas, ambos sintieron algo que no podían explicar con palabras: una presencia,
como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa. El detector electromagnético que Patricia llevaba en la mano comenzó a emitir lecturas anormales incluso antes de llegar a su destino. Las agujas del medidor oscilaban erráticamente, registrando fluctuaciones que no deberían existir en un ambiente natural. Llegaron al área del altar central a las 11:22 de la noche. Ramiro instaló 2 cámaras en posiciones estratégicas, camufladas entre las rocas, con ángulos que cubrirían todo el espacio abierto frente a la pirámide. Patricia desplegó el equipo de medición, creando una pequeña estación de monitoreo detrás de una estructura que les proporcionaría cobertura mientras les permitía observar. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el viento que susurraba entre las piedras antiguas. A las 11:53, el detector electromagnético comenzó a enloquecer. Las lecturas se dispararon a niveles que Patricia describió como imposibles, sin una fuente de energía masiva en las cercanías. La temperatura ambiental comenzó a descender rápidamente, su aliento se convirtió en vapor visible, y entonces, exactamente a medianoche, lo vieron. No fue una sola figura esta vez, fueron 3. Aparecieron simultáneamente en diferentes puntos alrededor del altar central, como si hubieran materializado directamente de la oscuridad. Vestían las mismas túnicas largas que la figura de marzo, pero ahora, en esta noche de solsticio, podían verse con más claridad. Los rostros estaban ocultos bajo capuchas profundas y se movían con una sincronización perfecta, como si fueran parte de una coreografía ensayada durante siglos. Las 3 figuras se colocaron en puntos que formaban un triángulo perfecto alrededor del altar. Levantaron sus brazos al unísono, y el resplandor comenzó de nuevo, pero esta vez era mucho más intenso. No surgía del suelo, sino del aire mismo, como si el espacio entre las figuras estuviera siendo rasgado para revelar algo que existía justo detrás del velo de nuestra realidad. Patricia grababa frenéticamente, mientras lágrimas corrían por sus mejillas, no de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar. Ramiro, con manos temblorosas, fotografiaba cada segundo de lo que estaban presenciando. Entonces, en el centro del triángulo formado por las figuras, el aire comenzó a distorsionarse. Era como mirar a través de agua en movimiento. Las imágenes detrás se ondulaban y cambiaban. Y por un momento, solo un momento que quedó capturado en las cámaras de Ramiro, vieron algo al otro lado de esa distorsión. Una ciudad. No las ruinas de Teotihuacán como las conocemos, sino Teotihuacán en su gloria completa, las pirámides cubiertas de estuco pintado de colores brillantes, las calzadas llenas de personas, el humo de miles de hogares elevándose hacia un cielo que era y no era el mismo que estaban viendo. Era un portal al pasado, o algo aún más incomprensible, un momento en el tiempo donde pasado y presente coexistían simultáneamente. Las figuras permanecieron inmóviles durante exactamente 3 minutos. El detector electromagnético de Patricia había dejado de funcionar, sobrecargado por niveles de energía que excedían su capacidad de medición. La temperatura había bajado a cerca de 0 grados. Su aliento formaba nubes densas de vapor. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó. Las figuras bajaron sus brazos, la distorsión en el aire desapareció y el resplandor se desvaneció. Pero esta vez, las figuras no desaparecieron inmediatamente. Una de ellas, la que estaba más cerca de donde Ramiro y Patricia se ocultaban, giró su cabeza directamente hacia su posición. A pesar de la distancia y la oscuridad de la capucha, ambos sintieron que los estaban mirando directamente a los ojos.
Y entonces esa figura hizo algo que los heló hasta los huesos. Levantó una mano lentamente, como en un gesto de reconocimiento o advertencia. Un segundo después, las tres figuras se desvanecieron, dejando el altar vacío bajo la luz de la luna. Patricia y Ramiro permanecieron inmóviles durante casi 20 minutos después de que las figuras desaparecieran, ninguno de los dos atreviéndose a moverse o incluso a respirar con normalidad. Cuando finalmente encontraron el coraje para acercarse al altar central, descubrieron que el suelo nuevamente estaba caliente, pero esta vez la temperatura era aún más alta, 58 grados centígrados. Y las marcas que aparecían bajo luz ultravioleta eran más elaboradas, formando un patrón geométrico complejo que Patricia reconoció como similar a diseños encontrados en los murales más antiguos de Teotihuacán, aquellos que los arqueólogos aún no han podido descifrar completamente. Recogieron su equipo rápidamente y salieron del complejo por la misma ruta que habían usado para entrar, con la sensación de que cada sombra los observaba, de que cada susurro del viento llevaba un mensaje que no podían comprender. No fue hasta que llegaron al auto de Ramiro, estacionado a kilómetros de distancia, que se permitieron revisar las grabaciones que habían capturado. Las imágenes eran claras, indiscutibles. Las tres figuras, el resplandor, la distorsión en el aire y ese momento imposible donde por un segundo pudieron ver Teotihuacán como fue hace más de 1000 años. Pero cuando Ramiro intentó reproducir el video de nuevo, descubrió algo perturbador. Los archivos estaban corruptos, no completamente, pero secciones críticas, específicamente aquellas que mostraban el portal dimensional con mayor claridad, estaban distorsionadas por interferencia digital que no debería existir en una cámara de grabación local. Era como si algo o alguien hubiera saboteado selectivamente las partes más reveladoras de la evidencia. Sin embargo, las fotografías que Ramiro había tomado permanecían intactas. 23 imágenes que mostraban las figuras, el resplandor, y en una de ellas, tomada en el momento exacto, un atisbo borroso pero reconocible de la ciudad antigua materializada en el aire. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática para ambos. Ramiro fue suspendido de su trabajo bajo acusaciones de abandono de puesto. Patricia fue despedida directamente, con una carta que citaba incumplimiento de obligaciones laborales. Pero lo más perturbador llegó una semana después. Ambos recibieron visitas de hombres que se identificaron como parte de un departamento gubernamental que ninguno de los dos pudo verificar que existiera. Las conversaciones fueron corteses, pero con un mensaje inequívoco. Olviden lo que vieron, no hablen sobre ello y entreguen cualquier evidencia que pudieran tener. Ramiro, anticipando esta posibilidad, ya había creado múltiples respaldos de las fotografías, distribuidas en diferentes ubicaciones y con personas de confianza. Patricia había enviado copias del material a periodistas y académicos de su confianza, con instrucciones de publicarlo si algo les sucediera. Era su seguro de vida, pero ninguno de los dos había anticipado lo que descubrirían después, cuando Patricia logró contactar con una antropóloga retirada que había trabajado en Teotihuacán durante los años 70. La doctora Carmen Salazar, de 82 años, vivía ahora en una casa modesta en las afueras de Puebla. Cuando Patricia le mostró las fotografías, la anciana lloró. No de sorpresa, sino de alivio. Por fin, después de 50 años, alguien más había visto lo que ella había visto y vivido para contarlo. La doctora Salazar le reveló algo que cambiaría completamente su comprensión del fenómeno. Ella había sido parte de un grupo secreto de investigadores, académicos y científicos de diferentes disciplinas que durante décadas habían estado estudiando estos eventos. El grupo,
que ella llamaba los observadores, había documentado más de 120 manifestaciones similares en Teotihuacán desde los años 40. Pero nunca habían podido obtener evidencia fotográfica clara porque, según explicó, las cámaras convencionales siempre fallaban o las imágenes se corrompían de manera inexplicable. El hecho de que Ramiro y Patricia hubieran capturado fotografías nítidas era, según la doctora, sin precedentes y potencialmente peligroso. Porque si ellos podían documentarlo, significaba que algo había cambiado. Las manifestaciones se estaban volviendo más fuertes, más frecuentes, menos susceptibles a las interferencias que antes las mantenían ocultas. Y eso, según los cálculos y teorías que los observadores habían desarrollado durante décadas, sugería que algo grande estaba por suceder. La doctora Salazar les mostró documentos antiguos, mapas estelares, cálculos matemáticos complejos que relacionaban las alineaciones astronómicas con momentos de activación en Teotihuacán. Según su investigación, las pirámides no eran solo monumentos religiosos o astronómicos, eran marcadores, dispositivos de una tecnología que no comprendemos, dejados por una civilización que posiblemente no era originaria de este mundo, o que había alcanzado un nivel de conocimiento sobre la naturaleza del tiempo y el espacio que nosotros apenas comenzamos a intuir. Las figuras que aparecían durante estas noches especiales, según la teoría de los observadores, no eran fantasmas ni apariciones. Eran algo mucho más desconcertante. Eran los antiguos teotihuacanos mismos, moviéndose entre dimensiones temporales, manteniendo algún tipo de vigilia o cumpliendo un propósito que permanece misterioso. Y las fechas marcadas en el calendario, basadas en alineaciones astronómicas, eran momentos cuando el tejido entre dimensiones se adelgazaba lo suficiente como para permitir estas manifestaciones. Pero la doctora Salazar les advirtió sobre algo más. Cada vez que alguien había intentado hacer pública esta información, había enfrentado consecuencias, no solo profesionales, sino personales. 3 miembros de los observadores habían desaparecido sin dejar rastro durante los últimos 30 años. 2 más habían muerto en circunstancias que, aunque oficialmente catalogadas como accidentes, tenían demasiadas coincidencias sospechosas. El grupo se había disuelto gradualmente, sus miembros optando por el silencio ante la imposibilidad de luchar contra fuerzas que no podían comprender completamente. Hoy, las fotografías que Ramiro tomó esa noche de solsticio están en posesión de ecos del silencio. Las hemos analizado con expertos en imagen digital que han confirmado su autenticidad. No hay evidencia de manipulación. Las marcas en el suelo han sido estudiadas por lingüistas especializados en escrituras antiguas, mesoamericanas, quienes confirman que son similares a glifos teotihuacanos, pero dispuestos en patrones que no coinciden con ningún texto conocido. ¿Qué significan estas manifestaciones? ¿Son los antiguos habitantes de Teotihuacán intentando comunicar algo? ¿Es Teotihuacán realmente un portal entre dimensiones, un lugar donde las barreras del tiempo se vuelven permeables? ¿Y qué sucederá cuando llegue la próxima fecha marcada en el calendario de Velasco, que según los cálculos de la doctora Salazar, será durante el equinoccio de otoño? Las autoridades continúan negando que algo inusual ocurra en Teotihuacán fuera de horario público. Los archivos oficiales permanecen clasificados. Daniel, el joven guardia que presenció el primer incidente, sigue desaparecido. Y Patricia nos confesó que, desde aquella noche de junio, tiene sueños recurrentes donde camina por las calzadas de Teotihuacán y las pirámides le hablan en un idioma que no debería comprender, pero de alguna manera entiende. Ramiro, quien nos proporcionó su testimonio y evidencia para este reportaje, nos dijo algo que no podemos olvidar.
Durante 11 años trabajé en ese lugar pensando que eran solo piedras antiguas. Ahora sé que Teotihuacán está vivo de una forma que no podemos comprender. Y sea lo que sea que está sucediendo allí, está acelerándose. Las manifestaciones son más frecuentes, más intensas. Es como si algo estuviera despertando después de siglos de letargo. La pregunta que debemos hacernos no es si estas cosas están sucediendo. Las evidencias que hemos presentado son innegables. La pregunta real es, ¿estamos preparados para lo que estas manifestaciones podrían significar? ¿Y qué sucederá cuando el portal entre dimensiones finalmente se abra completamente? Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, no estás solo. Nosotros en Ecos del Silencio continuamos investigando, recopilando testimonios, analizando evidencias. Y si logramos acceso a más información sobre lo que realmente está sucediendo en Teotihuacán, lo compartiremos aquí primero. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque esta historia está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. ¿Tú qué crees? ¿Son estas manifestaciones un fenómeno natural que la ciencia aún no comprende? ¿O estamos ante evidencia de que nuestros ancestros poseían conocimientos y tecnologías que hemos perdido? ¿Deberían las autoridades ser transparentes sobre lo que saben? ¿O hay razones legítimas para mantener esta información clasificada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, en Ecos del Silencio, el silencio siempre esconde secretos que esperan ser revelados.